Muchísimas bendiciones, pueblo del Señor. Aquí nos encontramos en una entrega más de nuestro programa Vivir Cristiano. En este lugar vas a escuchar gente de fe hablándote de fe para poder vivir la fe correcta que has decidido transitar en tu camino en el Señor. Y hoy tenemos una invitada, señores. Una invitada que yo estoy feliz porque el tema que vamos a tratar hoy, aparte de que es un tema que me parece a mí que es necesario que cada creyente pueda escuchar de lo que hoy vamos a hablar, también me parece que es un tema que es necesario que la iglesia comience a hablarlo. Hoy vamos a estar hablando acerca de la espiritualidad emocionalmente sana. Señores, ¿cuántas gentes enfermas emocionalmente dentro de las iglesias? Es como si de alguna manera la pandemia dejó una epidemia de gente emocionalmente enferma. Ahora bien, yo me he hecho varias preguntas en medio de esto y es, ¿la iglesia estaba así antes? ¿La iglesia estuvo así durante? ¿O la iglesia quedó así después de la pandemia? ¿Era algo que estaba ocurriendo? ¿Era algo que de alguna manera estaba internamente y nadie se dio cuenta hasta que nos encerraron y nos metieron? Porque después de la pandemia es cuando yo más estoy escuchando acerca de lo que es la salud emocional. Y de alguna manera u otra, quiero decirles, ha sido algo que nos ha afectado a todos, incluyéndome. Y cuando hace unos días estuve en un evento en donde esta amiga psicóloga y cristiana, una maestra de la palabra, estuvo hablando acerca, yo le hice unas cuantas preguntas, se nos dio la oportunidad de tener un panel y agradecí tanto a Dios poder dirigir aquel panel. Y cuando le hice la pregunta, que la escuché hablar acerca de la espiritualidad y las emociones, yo dije, yo definitivamente ese tema quiero que ella vaya a el programa y pueda hablar de él de manera abierta. Y hoy yo quiero hacer varias preguntas, pero antes quiero presentarles a ustedes a mi queridísima hermana y amiga Valentina Zorrilla. Y quiero que ella misma pueda hablarnos. A veces no nos gusta hacer autopresentaciones, pero el asunto está en que ella está emprendiendo un proyecto en su vida que yo creo que merece que ella nos hable un poco de lo que está haciendo y de todo lo que tiene que ver con lo que es lo académico en su vida. Valentina, bienvenida a Vivir Cristiano. Gracias por aceptar la invitación. Y aquí estamos para hablar de espiritualidad emocionalmente sana. Bendiciones del Señor, un placer estar con ustedes, realmente un privilegio. Y sí, realmente detesto las autopresentaciones. Yo me imaginé, porque señores, es una mujer que tiene un background tremendo, sin embargo, no le gusta hablar de él. Pero yo quiero que ella lo haga. Bien, bueno, tengo 2 licenciaturas, 3 maestrías, 16 diplomados, trabajo en el área de la psicología, trabajo para la número 5, Universidad número 5 fundada en la República Dominicana como directora del área de la psicología en este lugar. Soy docente universitario, maestra por muchísimo tiempo de la Escuela de Jeter desde el 2017. De ahí somos compañeras, de ahí es que ahí fue que la conocí. Y la conocí como la niña traviesa, porque hacía unas preguntas que yo decía, pero ¿será de verdad que ella lo está diciendo? Pero no, solamente era parte de la dinámica para poder crear, ¿verdad? Esa dinámica, sí, o ese dinamismo dentro de lo que era la escuela. Sí, lo que sucede es que hay muchas preguntas y, como he dicho en otras ocasiones, a veces me susurran. Algunas preguntas, yo escucho a la gente y se me ocurren hacer ciertas preguntas, porque muchas veces la gente no se atreve a preguntar ciertas cosas. Entonces, pues ahí en Jeter, pues iniciamos siendo maestras de las que son maestras hoy en día, y por la gracia del Señor estamos emprendiendo un proyecto por obra y gracia de su Espíritu. Háblanos de Mentis. Mentis es un centro de terapia en el cual estamos iniciando, ofreciendo todo lo que tiene que ver con la terapia de salud mental, orientaciones, todo lo que tiene que ver con la
psicología, todo Muy lo que bien. tiene que ver con la psicoterapia, tanto presencial como online. Tenemos varias líneas de comunicación para las personas que nos contacten o que estén No, de eso interesados. nos vas a hablar ahorita, porque definitivamente quisiera, ¿verdad?, que de alguna manera aquellas personas que están viviendo, atravesando situaciones que en este momento se les dificulta, ¿m? Se les dificulta avanzar en su vida en cuanto al área emocional y también yo podría decir conductual, pues yo creo que es tremenda herramienta el hecho de que el día de hoy tú estés aquí, es una herramienta divina para que esto lo podamos trabajar. Entonces yo quiero que hablemos del tema. Cuando nos vimos aquella vez en el evento, te pregunté por qué hay tantos enfermos emocionales dentro de la iglesia. Eso tiene, como te dije en ese momento, muchas vertientes, pero la mayoría de Pero como esos aquí tú casos, tienes más espacio para hablar de ello, porque allí era limitado el tiempo, Ok. fue por eso que quise extrapolar esa pregunta al programa, para que lo habláramos de manera, ¿verdad?, abierta y pudiéramos de alguna manera orientar a la población cristiana, porque vivir cristiano de eso se trata. Queremos a través del estudio bíblico, amparados en la palabra, poder darle a la audiencia herramientas para poder vivir su fe en una manera que agrade al Señor. bien, mira, cuando nosotros venimos al Evangelio, traemos esa mochila de vivencias, porque todos nosotros somos el resultado de nuestra niñez. Independientemente de cuál sea tu presente, es el resultado de tu niñez. A menos que hayas trabajado en ello, a menos que hayas hecho un esfuerzo y hayas transformado tu infancia, eres ese resultado. Entonces, muchas personas llegan a la iglesia con una historia, con una mochila, como yo digo, lleno de cosas y situaciones que traen como consecuencia que tu comportamiento dentro de la grey, dentro de la iglesia, sea un comportamiento con ciertas características que pueden llamar mucho la atención. Por ejemplo, por mucho tiempo a nosotros se nos enseñó sobre el espíritu jezabélico. Sí, pero quiero que me... Espérate, porque de ahí yo quiero... Ahí sí quiero que nos sentemos, porque vamos a hablar de eso y 2 o 3 periticos más. Pero antes de entrar ahí, me gustaría que tú me hables acerca de... la iglesia estuvo atravesando por un tiempo, y todavía de hecho hay muchas iglesias, que transformaron lo que eran los retiros en encuentros. Era lo mismo en un sentido, pero la liberación dentro de la psicología es catalogada como algo obsoleto o como... háblame de eso, porque los cristianos creemos que todo necesita liberación. Vamos a poner las cosas claras. Entonces, ponme en Entonces, relieve. la palabra establece que primero es, en el libro de Mateo, primero es lo carnal y luego lo espiritual. ¿Qué está sucediendo? Una persona con abusos, una persona con abandono, una persona con apego inseguro, una persona con trastornos mentales, trastornos del sueño, del ánimo, del apetito, trastorno en la personalidad. Tú no puedes hacerle una liberación. O sea, eso es totalmente incorrecto. Entonces la iglesia ha estado ministrando liberación en áreas o llevando la liberación hacia lugares en donde lo que no es liberación lo que se necesita, sino terapias conductuales. Mira, vamos a ponerte un ejemplo sencillo y fácil. Cuando yo era pequeña, pequeña no, menor de edad. Sí, porque ella está sentadita, pero es short. Pero lo importante es que de aquí es grande. La iglesia en la que yo me congregaba había una chica. Y por esa chica se oraba mucho, se ayunaba, se le ministraba liberación. Y luego que crecí, que comienzo a estudiar, que comienzo a investigar, me doy cuenta que ella tenía un trastorno bipolar. Pero el desconocimiento de que había una condición que se llama bipolaridad, que viene como consecuencia de traumas y de daños emocionales que hacen que la persona pase de un estado a otro en donde exacerba o disminuye muchas de sus
condiciones emocionales, llevaban a que le administraran constantemente liberación cuando ella lo que necesitaba era una terapia, una psicoterapia estructurada y un tratamiento farmacológico que nivelara sus sistemas, sus neurotransmisores. Cuando hablamos... Entonces hay gente dentro de la iglesia desgastando al liderazgo, Claro. y a los pastores, Bueno, yo no digo desgastando, o sea, la iglesia ha estado desgastándose en el hecho de estar ministrando liberación a gente que lo que necesitan es terapia conductual. muy probablemente. Y uno de los mayores problemas es que la falta de conocimiento, como dice la palabra, es lo que hace que tú te vuelques a reprender algo que no está ahí. Cuando no conoces, cuando no hay un discernimiento de espíritu, cuando no hay una idea clara de qué es una cosa y cómo es la otra, entonces viene la mala interpretación de que todo lo que se mueve tiene que ver con los espíritus. Ajá. Porque un punto muy importante, creemos en la liberación. Claro, no, la liberación creemos en la liberación 100%. y es necesaria. Pero la palabra establece que primero hay que ver lo carnal. Lo primero es evaluar la personalidad de esta persona. ¿Qué tipo de personalidad tiene? ¿Cuál es su pasado? ¿Qué es lo que le ocurre? ¿Qué es lo que siente? ¿Cómo piensa? Porque solamente a veces conociendo la manera en la que esa persona piensa, tú te vas a dar cuenta si hay un trastorno o si hay rasgos de algún tipo de trastorno que no es un espíritu. Ahora bien, es importante que la iglesia pueda entender lo siguiente. Un trastorno es una puerta por donde entran los espíritus. Ok. O sea, no es que los espíritus no están, pero hay una puerta y se llama enfermedad. Ok. Bien. Muy bien. Y la atraviesan y comienzan a tomar posesión de esta persona, pero la raíz del problema es un trauma, es una enfermedad, es algo que hay que resolverlo de manera racional, no de manera mística, no entendiendo que todo es un espíritu y que le echaron una cosa. No, vamos a descartar. Por ejemplo, en consulta yo recibo personas con este tipo de conducta. ¿Y qué yo hago primero? Yo descarto cualquier posibilidad de que haya un daño, un trauma, un colapso nervioso, una crisis existencial, que también son puertas por donde pueden entrar cualquier situación. Lo primero es descartar que lo que la persona está viviendo, que lo que la persona está sintiendo es carnal o es espiritual. Ok, muy bien. Entonces, una cosa, Valentina, porque en este punto quiero que de manera amplia, ¿verdad?, podamos orientar a la audiencia. ¿Tú consideras que una persona que esté pasando o que esté viviendo o que necesite una terapia conductual cristiana, es recomendable que vaya a buscar terapia conductual de alguien que no profese la fe? No lo recomiendo. No lo recomiendo por lo siguiente. La psicología es una ciencia, pero va a trabajar siempre con los constructos de la ciencia de la psicología. Entonces, a menos que sea un profesional equilibrado, tanto en su fe como en la profesión, no va a poder aunar estas dos cosas para dar una respuesta quizás a la situación o condición. Pero ¿qué pasa? Hemos estado viviendo con tantas situaciones que los creyentes tienen temor de acudir a un profesional cristiano, porque luego ese dice lo que me está pasando. Porque hay una falta de ética también que se ve involucrada en todo este proceso. O sea que cuando tú vas como profesional y también espiritual a trabajar el asunto, tú tienes que tener una discreción mayor. Por supuesto, de hecho, se hacen acuerdos de confidencialidad, que si la persona no está en peligro ni un tercero, nada de lo que se diga en consulta debe traspasar las paredes del lugar en el que se ejecuta la entrevista. Wow, excelente. Entonces, ¿cómo en este momento tú percibes, como yo sé que tú tienes tratos a diario con muchos cristianos y escuchas de muchos situaciones y circunstancias, ¿cómo tú percibes que ha quedado la iglesia después de la pandemia? Yo decía al principio que me parece a mí que era un problema que estaba y la pandemia lo sacó a relieve, o
o era algo que la pandemia lo causó y ahora es que lo estamos viendo? ¿Qué tú piensas? Porque es que la palabra salud mental en este momento es lo que más abunda. Mira, el problema estaba, solo que la pandemia puso de manifiesto todas las cosas que estaban al oculto. La falta de liderazgo El encierro. espiritual, el encierro, la falta de convivencia con la familia, porque nos volcamos mucho a las congregaciones y en la familia, en el seno familiar no había comunión, no había comunicación. Porque todo el mundo se volcó a lo virtual. Exactamente. Pero Y ¿qué pasa? todavía está así. Sí, pero en pandemia sucedió algo muy interesante, Reina, y es lo siguiente. No eran solamente los miembros que estaban encerrados. El pastorado estaba encerrado. El pastorado estuvo encerrado con su familia. Los miembros con sus familias. Y fue donde se destaparon un sinfín de cosas en donde yo trabajé personalmente más en pandemia que antes de pandemia. Wow. Las llamadas, las crisis. Las llamadas de auxilio y Fue crisis. tremendo, realmente nos afectó a todos. Pero aquellos que tenían grietas en su personalidad. Fue como que se salieron. Fue una Claro, cosa. se exacerbó toda condición que ella estaba, se empeoró. Y no solamente eso, todavía el día de hoy hay personas que han quedado que prefieren la seguridad de su casa. Y que aunque ya se abrieron las puertas de las congregaciones para... No, si no vemos gente que no quiere que sea abrazada, no quiere ser... No quiere. Quedaron con un trauma. De hecho, el COVID solo vino a manifestar lo que había. Ya. Muchas personas que ya tenían condiciones neurológicas, psicológicas, de Wow. personalidad, de trauma, con la pandemia pusieron de manifiesto Porque todo lo que es llevaban que no dentro. podemos hablar de salud mental si no mencionamos la palabra pandemia, porque es como que una cosa fue de la mano con la otra. Vino la pandemia, vinieron la mayoría o sea, la cantidad de situaciones que vemos a diario en las redes sociales, con todo lo que tiene que ver la salud mental, es algo que de verdad es alarmante. Pero un asunto, Valentina, ¿qué tú le recomiendas a los pastores? Y lo hablo como pastora. Hubo un momento en mi vida en el que yo me vi atravesando por una situación de salud emocional, en el que yo tomé la decisión de exponerme a un profesional de la salud. Claro que sí. Y luego de eso, yo puedo decir que entendí la necesidad que tiene un pastor de exponerse en ocasiones. Número uno, porque recibimos tanto de tanta gente. Exacto. Y cierto es que muchos de ellos lo llevamos a la presencia del Señor en oración, pero es inevitable que en lo humano no queden secuelas de todas las informaciones que recibimos. Mira, cuando a ti te forman para el pastorado, que pido al Señor que me libre de él, cuando te forman para el pastorado, nadie te dice que es un trabajo donde trabajas 24/7, donde no hay salario, donde no hay vacaciones, donde no hay día feriado, donde todo el mundo te exige, nadie te da, donde todo el mundo espera que tú seas perfecto y nadie toma en cuenta que tú te cansas. Nadie entiende que tú necesitas también un espacio y un tiempo a solas, sino que todo el mundo quiere que constantemente tú brindes socorro y ayuda, pero nunca te lo brindan a ti. Eso es haciendo un resumen de lo que sería un pastorado. Entonces, el pastorado realmente es una profesión muy desgastante. Y los pastores, por falta de conocimiento, por falta de entrenamiento, por falta de hacer profilaxis mental, aclaro el término, profilaxis es esa limpieza todos los días, claro, y descargar ante la presencia del Señor todo lo que escuché, entendiendo que yo no puedo resolverle la vida a todo el mundo, yo escucho, oriento espiritualmente, pero que hay áreas que tienen que ver con la salud mental, que el pastor no puede muchas veces manejar, porque no tiene el conocimiento, porque no sabe cómo lidiarlo, porque no sabe cómo trabajarlo y no debe involucrarse en asuntos. ¿Y qué cuando el pastor dentro de una iglesia mira el área de salud mental o la exposición a la psicología
como algo diabólico o como o no lo mira como una alternativa. Y cuando los miembros acuden a ese tipo o acuden a buscar ayuda en ese sentido, dándose el hecho de que dentro de la iglesia a veces no lo consiguen, entonces los miembros son tildados, ¿verdad?, de impío o de no tener fe y demás. Falta de conocimiento, la falta de conocimiento. Y de hecho, la palabra dice que el pueblo perece porque le faltó conocimiento. La falta de conocimiento hace que la gente se vuelque a conocimientos, criterios, razonamientos que ni siquiera son bíblicos. Cuando el Señor se encontró con la samaritana, Él no solamente utilizó la profecía de quién Él era, o sea, su Sí. conocimiento divino, sino que también utilizó una herramienta de la psicología que fue pedirle a la mujer algo que él sabía que para ella representaría una cuestionante. ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí, samaritana, que te dé de beber? En psicología se utiliza mucho este tipo de preguntas. Se te cuestiona con cosas que tú te veas obligado a analizar lo que acabas de decir. Entonces, ¿tú crees que a veces el ego impide que esas situaciones Claro puedan que darse? sí, claro que sí. Y de hecho, muchos pastores tienen miedo de que sus miembros vayan al psicólogo, porque ellos sienten que pierden poder. Ya yo no soy el ente espiritual. O el que le aconseja sobre. Exactamente, pero un pastor no es lo mismo aconsejar, porque el psicólogo no aconseja. El psicólogo da terapia. Y no es lo mismo aconsejar que dar terapia, porque cuando yo te doy un consejo, tú decides si lo sigues o no, pero yo no soy un profesional y tú no estás acudiendo a mí porque yo he estudiado, porque me he preparado y que además tienes que pagar una cuota para recibir el servicio. Claro, pero mira esto, que en estos días yo vi algo en redes sociales y yo le compartí a mi amiga porque yo dije, hablábamos precisamente de esta cuestionante. Un pastor tiene que tener como muy claro cuál es su rol, cuál es su función Claro que dentro de sí. la iglesia, porque a veces, y lo digo de manera personal, es que no te imaginas cuántos errores yo cometí. Ahorita hablábamos sobre eso. Errores que me llevaron a tener más canas el día de hoy. Errores que me llevaron a un nivel de estrés tremendo porque quise tomar lugar que no me correspondía en un rol que no era el que Dios me estaba dando. Exacto. Nosotros no somos psicólogos. Como pastores estamos llamados a ministrar la palabra, a dar la palabra, a instruir en la palabra, a enseñar la palabra, a guiar con la palabra, pero no a dar terapias conductuales. Y eso Mira, es Reina, un grave error. Cuando una persona viene de un hogar disfuncional, donde has recibido violencia, golpes, maltratos, abusos psicológicos, físicos, sexuales de todo tipo, un pastor debe manejar con pinzas a esas personas. Vienen traumados a la iglesia. Lo que la palabra dice, que tú le enseñes el camino y que tu deber es volver sus corazones a Dios. Bien. No lidiar con el asunto de terapia, porque tú no eres terapeuta. Bien, ahora Y bien, los pastores hemos cometido el error de dar hasta terapia sexual. error, Terapia sexual. error. Punto que yo quiero aconsejar a todos los pastores que están aquí, porque hay pastores A que están menos que usted que ellos haya necesitan estudiado. la terapia sexual. A menos que usted Y la sea están dando. especialista en esa área y usted haya estudiado, no entre ahí. Mira qué está sucediendo. Nosotros queremos muchas veces, y es parte de lo que estuvimos conversando, pedirle a la gente que su vida sea como un cuento de hadas. El evangelio no es un cuento de hadas, es una realidad con esperanza, con propósito. Bien. Entonces es importante que la gente entienda esto. Cuando tú tienes un miembro de tu congregación que tiene una situación emocional, que tiene una condición sexual o de pareja, o que viene con un trauma sexual de pareja, un trauma por abuso, etcétera, Wow. tú necesitas saber que esa persona no solamente puedes trabajarla con palabras. Y alguien dirá, no, la palabra sirve, claro que sí. Y ella dice que Él ha dado la ciencia a los hombres. Entonces, no es a cualquiera,
porque no es que recomiendo que cualquiera atienda. La recomendación es que desde que una persona llegue a tu congregación, tú le conozcas, sepas quién es, de dónde viene, cuáles son sus características, de cuál es su condición para poder orientarle. Hay personas que solo necesitan a alguien que les escuche. Cierto. Pero el pastor no se puede desgastar haciendo todo el trabajo. Bueno, pues de hecho, es infructuoso. tenemos ahí la historia de Moisés cuando Jetro le aconsejó y le dijo, te vas a desgastar, tú no vas a poder, son mucha gente. Porque no, el pastor no puede trabajar solo. Claro está, el pastor tiene la visión, es la cabeza de la iglesia, es de la congregación, es el ángel de la iglesia, es alguien que tiene visión y puede decir, mira, yo puedo trabajar con fulano, esta persona puede trabajar en esta área. De hecho, hay condiciones médicas, ni siquiera psiquiátricas, médicas. Cuando una persona tiene diabetes, se vuelve irritable, de un ánimo fluctuante. Sí. Y no es porque la persona sea malo o que tenga mal carácter, no, está enfermo. Y la diabetes tiende a poner la gente un tanto irritable, por ponerte un ejemplo. Ya. Entonces, cuando tú ves un hermano, si tú no sabes que sufre de diabetes, te va a pasar que un día te saluda, el otro día ni te mira. Nosotros tenemos muchos y entonces el asunto es que dentro de la iglesia se hieren. Exacto. Porque no entienden la condición. Exacto. Nosotros tenemos, en muchas iglesias, hay personas que tienen autismo. Y son personas que, porque el autismo es una enfermedad que tiene muchos grados, entonces hay personas que no toleran el ruido. Y muchos entienden que si tú no lo vas a congregación, tú te en pecado. Pero hay algunos que el ruido les molesta, aman a Dios, sirven a Dios, pero no toleran el ruido, o no toleran los abrazos, o no toleran que lo toquen. Entonces son condiciones que hay que respetar. Pero ¿cómo la vamos a respetar? Cuando la conocemos. ¿Cómo la conocemos? Cuando alguien llega y podemos hacer una historia, una hoja describiendo cuáles son las características de esta persona. Pero ¿qué está sucediendo? ¿Por qué la gente no se abre cuando llega a la iglesia? ¿Por qué la gente no dice esto es lo que soy, esto es lo que tengo? Por el miedo. El miedo está acabando con los miembros de la iglesia. ¿Y por qué está acabando con ellos? Porque el miedo es lo que te dice no confíes, no creas, porque viene con experiencias del pasado que te dicen aquí también es igual, lo único que tú cambiaste fue de congregación, pero aquí va a ser igualito. Entonces, todo este tema, el pastor solo no puede. Wow. Y cuando llega una persona que ha sufrido abuso o que ha estado en la prostitución o en la homosexualidad y el lesbianismo, hay un trato que hay que tener con esa persona, que no es solo el pastor que puede tenerlo. Entonces, en ese sentido, yo quiero de verdad en este punto poder ahondar un poco, porque las iglesias que en este momento están enfrentando, en Vivir Cristiano queremos tratar asuntos como este de manera que sea muy objetiva, de modo que no solamente presentemos el problema, sino que de alguna manera también aportemos esa solución, como es lo que estás haciendo, direccionándonos hacia el punto de poder entender qué sí y qué no. Entonces, las iglesias tenemos que entender que hay que evolucionar. O sea, tú me estás hablando y cuando yo te escucho hablar, la verdad es que yo me remonto a mis tiempos de inicio en la iglesia. Tú me decías algo como eso a mí cuando yo inicié en el Señor. Es más, 2 años después de yo convertirme, con todos los problemas que traía, problemas de rechazo, falta de perdón, usted no se imagina, yo era una cajita de sorpresa. Pero tú me hubieras dicho eso a mí en ese tiempo y literalmente yo hubiera dicho que tú te pusiste loca. O sea, sí. Y sé que de la misma manera, muchos pastores que no han querido evolucionar en pensamiento, la Biblia dice que conforme el hombre piensa, así es. Y también conforme el hombre piensa, así es la grey el que dirige. Entonces, ¿qué ocurre? Que la iglesia entonces tiene que de alguna manera evolucionar hacia departamentos que tengan que tratar con la salud mental, porque ciertamente un pastor no va a dar abasto con las situaciones espirituales, los consejos matrimoniales, los consejos de jóvenes, más la administración de la iglesia más debe haber un equipo. Nosotros tenemos un hermano que él dice que los pastores no deben bregar con los negocios sucios. Él le refiere negocios sucios a todo lo que no tenga que ver con escudriñar y orar, con escudriñar la palabra y orar. Él dice que el pastor no está para bregar con nada más que no sea buscar a Dios y la palabra.
que para eso hay otras personas que necesitan estar ahí. Entiendo. Y que son la ayuda del pastor para llevar la gracia. ¿Qué pasa con esto? Que el espíritu protagónico de muchos de nosotros, vestido de que solo yo sé cómo se hace, se viste en muchos pastores y no permite la ayuda. Okay. Pero también hay que resaltar que muchas veces en las iglesias la gente quiere que el que llegue sea molde, le ponen la ropa de ministro e inmediatamente lo tachan de el ministro tal en el ministerio tal, sin trabajar la mochila que trae. ¿Qué pasa con esto? Que por eso vemos altares con personas ministrando, pero su vida de carácter está totalmente deformada. Entonces quiero que vayamos porque espiritualmente, emocionalmente sanos. Cuando nosotros llegamos a Cristo, si no manejamos de manera correcta lo que traemos, queremos extrapolar y darle un manto espiritual a todo el daño y el rechazo que hemos recibido, queriendo aparentar espirituales. Entonces, háblame del espíritu, háblame del rechazo, del espíritu de rechazo, háblame de Jezabel, el espíritu de Jezabel, porque es que la espiritualidad emocionalmente sana ha tenido tantos matices, tantas mujeres tachadas porque su problema es de conducta y le tachan, entonces le ponen un espíritu arriba que encima del problema de la mochila que ella trae, la iglesia le pone este estigma y eso es algo difícil. Número 1, no existe un espíritu jezabélico. No existe el espíritu jezabélico. Existe la mentalidad jezabélica que se gesta por rechazo, por trauma. Cuando las personas vienen a la iglesia, es un lugar donde yo puedo tener un espacio de liderazgo. Por lo general, las personas que lo tachan con el espíritu jezabélico son líderes, principalmente intercesores o profetas. Bien, entonces ellos llegan a la iglesia y toman posesión del terreno. Yo vengo con tanto rechazo que donde yo llegué me posiciono y quiero que las cosas se hagan como yo digo, como yo entiendo y a mi manera. Pero es una mentalidad, Yo he recibido tanto rechazo, he sido tan maltratado, he sido tan dañado, estoy emocionalmente enfermo, que cuando yo llego a la iglesia, yo comienzo a practicar las conductas que yo tenía anteriormente en la iglesia. Comienzo a querer que todos me escuchen, porque Entonces, yo no fui pregunta, escuchada. Dame un segundo, déjame terminar esta idea. Mira por qué es necesario terminar esta idea. No me escuchaban, yo no me sentía atendida, valorada. Llego a la iglesia y yo quiero que me escuchen, yo quiero que me atiendan, yo quiero que me respondan de acuerdo a la necesidad emocional que tengo. Entonces, comienzo a decirle al pastor que está equivocado y que Dios a mí me habla. Entiendo. Y no, mira, la mayoría de casos no es mentira que Dios habla. Es el manejo conductual que tiene la persona, quitándole al pastor todo el liderazgo y toda la voz. Porque por lo general cuando una persona se le tacha de estar bajo el espíritu de Jezabel, es una persona que por lo general es manipuladora, controladora y ciertamente maneja esos asuntos de rechazo. Claro que sí. Y quiere estar en autoridad. Tiene que serlo. ¿Sabe por qué? Porque fue rechazado, fue maltratado, no tiene identidad, no se conoce, no sabe quién es. Y para poder sentirse de alguna manera útil y siendo el centro que puede tener un trastorno de personalidad histriónico, un trastorno de personalidad narcisista, un trastorno de personalidad esquizoide, porque ven... Hay muchos narcisistas dentro de la iglesia. Sí, muchísimos, porque ven demonios donde no lo hay y todo el tiempo están haciendo guerra y pleito con las tinieblas porque ellos son los que más ven y los que más visiones tienen, porque es una manera de mantenerse arraigado y de mantenerse en el liderazgo como figuras que lo siguen y que reciben la ovación por lo que dicen y lo que hacen. Entonces, muchas veces estamos lidiando con gente que lo que tiene es un problema de personalidad, tiene un problema de trauma, tiene un problema de su pasado y no realmente que haya un espíritu. Entonces, ¿qué tú sugieres? ¿Cómo tú sugieres como profesional que ese tipo de conducta sea tratada? Lo primero que hay que hacer es
sentar a la persona para conocer quién es. Cuando hablo de sentar, no hablo de disciplina, porque no se vaya a malinterpretar. Cuando hablo de sentar, hablo de una persona que debe de ser por la palabra instruido. Lo primero que las personas que tienen este tipo de mentalidad no les gusta sujetarse, no obedecen. Y lo primero que hay que enseñarle que aquel que quiera ministrar debe estar bajo autoridad. Entiendo. Eso es lo que establece la palabra. Nadie que quiera ministrar en la casa del Señor puede estar sin estar bajo sujeción. ¿Bien? Eso es muy importante. Porque esto es un cuerpo, Cristo es la cabeza y ha delegado a unos santos. No es que Él no sabe, no importa que no sepa. Ese es el ángel de la iglesia, usted tiene que estar bajo sujeción. ¿Qué pasa? Pero eso normalmente se da mucho dentro de los hogares. Claro. Los esposos, he escuchado por mucho tiempo a muchos esposos decir, ¡esta es lo que una jezabélica! Lo que sucede es que se le... Pero donde hay un Jezabel, siempre también he escuchado que donde hay una Jezabel hay un acá. ¿Qué pasa? El tachar a alguien con esta etiqueta lo que hace es que lo señala con unas características. Y es un estigma que se le dificulta después que una gente se le tilda de eso, salir de... A veces tiene que irse de iglesia. Sin embargo, Acab fue quien trajo a Jezabel al pueblo de Israel. Claro. Acá fue el que provocó todo lo sucedido, porque Jezabel solo lo que hacía era para contentar el corazón de Acab. Fíjate cómo es la cosa. Por mucho tiempo Jezabel, pero para que Jezabel ejecute, Acab tiene que estar ahí y darle el permiso. Wow. Entonces, en la espiritualidad emocionalmente sana, ¿qué tú le recomiendas a esta audiencia para que una persona pueda ser espiritualmente sano? Lo primero es conocer la palabra. Siempre hablo de la comida masticada. Es sumamente asqueroso tú comerte algo que alguien más masticó. Sí. Sin embargo, la iglesia debe de dejar la práctica de comer lo que otro mastica. No dedicamos tiempo a conocer las escrituras y sus profundidades y a llamar al Espíritu Santo a que nos guíe como conviene, como establece la palabra, sino que prefiero estar oyendo gente, y no es malo escuchar, no es malo escuchar si tienes el discernimiento de separar lo que sí y lo que no, porque hay una cantidad de personas dando palabras que hay muchas cosas que sí, pero ahora las que mismo hay no, gente que lo que tienen es un mangú en la cabeza. Pero las que no, las que son totalmente antibíblicas, rayan en la locura. Cierto. Entonces, si tú no eres alguien que espiritualmente está fuerte, que espiritualmente sabe discernir, la recomendación es que no estés escuchando a todo mundo. Entonces, que puedas centrarte en la palabra, que te dejes enseñar, que te dejes instruir, que recibas la enseñanza. Porque muchas veces lo que está sucediendo no es que el pastor no quiere guiarte, no quiere enseñarte. Es que alguien te profetizó que Dios te envía a las naciones, que Dios va a hacer, que Dios va a tronar, que va a hacer esto, que va a hacer aquello. Y al final, tú no quieres esperar el tiempo de Dios para procesarte, para enseñarte, para instruirte, sino que tú quieres salir corriendo. Entonces, eso es muy importante. La palabra. Punto número 1. Punto número 2, tiempo de oración. Si tú no tienes un tiempo de oración, tu espíritu no se conecta al Espíritu de Dios, y decimos que la oración es un intercambio de deseos, donde yo dejo mis deseos por tomarlos de Dios, para que los deseos de Dios se hagan en mí. Una cosa es la oración, otra cosa es la intercesión. Y mucha gente anda confundido sin entender que a nosotros nos mandaron a orar, no a interceder. Nosotros tenemos un intercesor. Ahora, cuando llegue el momento de interceder, pues el Espíritu. Eso sería un tema aparte. Pero es importante invitar un día para que nos hables de ese punto. La palabra, la oración, la meditación. ¿Qué pasa con nosotros? Que escuchamos la palabra y luego me voy a mi casa. No la meditamos. No la medito, no pienso en ella, no la rumeo como regularmente decimos, no tomo notas, no vuelvo sobre esta palabra. A ver, la palabra, ella establece que ella es nueva cada mañana. Entonces, cada vez que tú vas a las escrituras, tú vas a encontrar algo nuevo. Tú vas a encontrar una renovación en una palabra que ya conociste, ya viste. Pero cuando tú vienes a las escrituras, ella se renueva y te hace ver, y viene una nueva iluminación de lo que ya tú pensaste que sabías sobre algo escrito ahí, que lo has leído un montón de veces, y vuelve y te renueva. La palabra, la oración, la meditación
y la confesión y apartarse del pecado. ¿Qué punto, pasa? Un punto muy Muchas importante. veces estamos escuchando palabra, Pero no nos apartamos. pero yo sigo en el pecado. Me regodeo y coqueteo con él. Lo seduzco, me hace ojo bonito, lo miro, me mira. Y no ponemos un alto y un freno a lo que es el pecado. Okay. Y mucha gente cree que el pecado solo es la fornicación y el adulterio. Uno de los mayores problemas de la iglesia es que la arrogancia, incluso la negligencia espiritual, sabiendo lo que tengo que hacer y no lo hago, es pecado. Uy, uy, uy. Mucha gente que sabe lo que le corresponde como hijo de Dios, pero no lo hace, decide que no lo va a hacer. Y al no hacerlo, se hace culpable de juicio. Wow. Entonces, cuando tú descuidas a tu esposo, descuidas a tu esposa, no atiendes a tus hijos, no eres diligente en tu trabajo, no da lo mejor de ti donde Dios te ha colocado, tú estás en falta. Porque tú estás llamado a ser excelente en lo que Dios te ha colocado, Bien. aún sea limpiar, aún sea vender china en una esquina. Dios te llamó a ti a la excelencia. Porque ¿qué es la prosperidad? La prosperidad no son muchos millones en una cuenta, una jipeta o una casa grande. La prosperidad es que te vaya bien en lo que tú hagas. En lo que tú estás emprendiendo. Y una pregunta, porque no me quiero ir, y acá estamos por terminar, pero no quiero irme sin que de alguna manera tú nos hables, porque de lo que es el rechazo y el espíritu de rechazo. ¿Existe el espíritu de rechazo o el rechazo es una conducta psicológica? Háblame de ese punto, porque también esa es otra situación que afecta a muchos dentro de la iglesia. Tengo esa última pregunta, y una última. Okay. Que es por qué... Espérate. No, te la voy a hacer. Tú la vas a responder ahí junto con esa. ¿Por qué dentro de la iglesia los hermanos no se soportan? ¿Ves? Está ligado. El rechazo, no hay tal espíritu de rechazo, no lo hay. Lo que hay es una persona que ha tenido heridas, que ha sido rechazada, que ha sido apartada, que ha sido abandonada. Y esto comienza desde la niñez. Cuando un niño llora y sus padres no acuden a su llanto, el niño aprende a que su llanto no es importante. Es que antes el muchacho tú lo dejabas llorar para que se acostumbrara a que estás solo. ¿Te das cuenta por qué la mentalidad tiene que ir cambiando? Tiene que cambiar. Tenemos que evolucionar. Claro porque en que este sí. momento, yo estoy de verdad totalmente de acuerdo con ese punto. Tú sabes las veces que a mí me dijeron cuando yo tenía mis hijos, déjalo que llore para que se acostumbre. ¿A qué se acostumbra a estar solo? Realmente la falta de conocimiento, volvemos al punto, la falta de conocimiento hace que la gente entienda y entendiera en su momento que el que un niño llorara, no estamos hablando de un niño que se malcría, que se acostumbró a estar cargado y que no puede estar en un lugar. Yo tenía una sobrina que le decían, déjala que llore, que ya se va a cansar. Te lo prometo. Entonces, el rechazo viene desde ese momento, cuando yo lloro y no recibo respuesta. Yo me siento que no tengo valor y comienzo la indefensión aprendida. La indefensión aprendida es un término psicológico que se refiere a cuando tú sabes que estás indefenso, que te tienes solo a ti y a nadie más. Las redes hoy en día está lleno de eso, que te dicen tú ama te tiene a ti, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces, la indefensión aprendida, cuando tú la aprendes, tú no logras hacer clic, match con nada ni con nadie. Y si lo hace de manera incorrecta. Entonces te enseñan un tipo de amor propio incorrecto. Entonces, cuando una persona se ve rechazada por sus padres, familia, esposo, tuvo un primer novio y ese novio la rechazó, la abandonó, la dejó, todo eso queda acumulado. Y si las personas no sanan esa parte, cuando llegan a la iglesia, tienen esas marcas del rechazo. Cuando una persona tiene marcas de rechazo y llega a la iglesia, no se mezcla, no hace amigos, todo el mundo le parece, y de hecho pueden desarrollar algunas características de que piensan que desde que lo están mirando están hablando de él. Sí. Pero eso tiene que ver con que está tan inseguro, tan vulnerable, nadie me ha querido, nadie me ha amado, nadie me acepta como Algunos soy. son también un tanto agresivos a claro, veces. porque aprendieron a defenderse, recibieron tanto daño que aprendieron a defenderse. Así que la mentalidad de rechazo, ¿qué hace?
los aísla y le dice que no pueden confiar en nadie. No confíes, no creas. Tú ves que te están hablando y te están abrazando. Eso es mentira, eso es un hipócrita. ¿Cómo se trabaja esa conducta? Con la palabra. La palabra de Dios establece que Él te dio identidad, que tú eres hijo, que Él te adoptó y que en Él tú estás completo. Para mí esta es la importancia de nosotros tener dentro de la iglesia profesionales de la conducta que tengan la verdad como el centro y guía de sus vidas. Porque hoy hemos escuchado a una mujer que nos ha hablado de soluciones a situaciones que convergen dentro de la congregación, pero también fuera de ella, pero también con el liderazgo, pero también con el pastoral. Antes de irnos, quiero mencionar esto. Una de las cosas que la iglesia, y cuando hablamos de iglesia hablamos del cuerpo de Cristo, sí, no de las cuatro paredes. Exacto. El cuerpo de Cristo debe de aprender algo. No me hablaste del rechazo entre los hermanos, que no se soportan a veces. Están ahí jugando. Pero el rechazo viene por desconocimiento. El rechazo es una manera de yo hablar de lo que llevo dentro. Quien tiene a Cristo adentro no rechaza. Entonces es un tema puramente espiritual. Ese rechazo tiene que ver. Yo no me acepto, no me quiero, no he aceptado a Cristo, porque hay muchísima gente dentro de la iglesia, pero que no han aceptado a Cristo. Hay muchísima gente que está congregándose, que tiene años, pero no han aceptado a Cristo, porque aceptar a Cristo es aceptar su reino, su mentalidad y su propósito. Wow. Y el que tiene a Cristo como mentalidad, como propósito de vida y como reino, no rechaza. Entonces, la iglesia, los miembros de la iglesia, deben de dejar de querer que todo el que llegue sea igual. No hay como un molde. Como decíamos en nuestro podcast, que hacen un molde. No, y no si hay no un caben molde. en ese molde... No, es que realmente no hay un molde. No lo puede haber, porque estamos hablando de que Dios creó al mundo y cada persona, mira, Reina, esto es tan importante que la gente lo pueda entender. Que cuando dicen, ay, que no hay dos personas iguales, literal, no las hay. No solamente las huellas digitales son diferentes, es que la iris de tus ojos, nadie en el mundo, en todos los millones de seres humanos que existen en el planeta, los repite. Increíble. O sea, nosotros tenemos un Dios que crea unidades, cosas únicas, cosas irrepetibles. Wow. Entonces no podemos esperar que nuestras iglesias sean unas industrias que vayan estampando y haciendo las mismas personas y una y otra vez. No es posible si estamos lidiando con seres humanos. Si Dios, siendo Dios, dueño de todo esto y dueño del negocio, no creó a nadie igual, nosotros como líderes no podemos pretender que todo el que llegue a la iglesia tiene que tener la misma forma y la misma marca. Y que para verse lo más espiritual, si dijiste gloria a Dios, aleluya, ese es el que está santo. Eso es un engaño, porque estamos hablando de que yo puedo decir aleluya, gloria a Dios y estarme quemando por dentro de lascivia, de odio, de rencor, de rechazo, de amargura. Entonces es importantísimo que la iglesia, los miembros, los pastores, los líderes podamos entender que no todo el que llega a la iglesia tiene que ser igual. Bien. Y si a alguien no le gusta que lo abrace, respete. Acérquese en amor, sonríale, respete su situación, respete que no quiere que lo abracen, respete que es una persona que no quiere gente en su casa, respete que es una persona que tiene sus propias características, claro, de personalidad, de comportamiento, Muchas veces nosotros aceptamos al que se amolda y al que entra y el que se acopla. Sin embargo, en el secreto no sabemos lo que se está haciendo. Ajá. Respetemos. La palabra establece que como cuerpo, todos los miembros del cuerpo no hacen la misma función. Eso es así. Nadie quiere ser ano, nadie quiere ser pichirrí, buen dominicano. Nadie quiere. ¿Por qué? Porque este es honroso. Sin embargo, el cuerpo tiene muchas partes y no todas las partes del cuerpo son honrosas. Hay muchas que hay que taparla para que no se vean. Entonces es importante esta variabilidad entre nosotros porque es lo que enriquece el cuerpo de Cristo. De hecho, ¿cómo sabes que eres capaz de amar si no te encuentras a alguien que te pruebe en amor? Sí, esta semana yo aprendí algo, Valentina, y quiero despedirme con esto. Aprendí a que hay gente en nuestra vida que son los más grandes maestros. Sí. Son los más grandes maestros porque son aquellas personas que nos hacen crecer en amor, nos hacen crecer en carácter. Porque cuando somos capaces, como bien dices, de amar a la manera de Cristo, entonces porque el carácter de Cristo se está formando y que el carácter de Cristo se forme en nosotros, es una de las tareas, yo creo que más difíciles
de vivir Déjame, cristiano. Terminar con esto. ¿Sabes que últimamente, hace 3, 4 años hacia acá, hay un evocamiento hacia la felicidad demasiado enorme? Los cristianos, los inconversos, constantemente están buscando ser felices. Y al pueblo que nos está escuchando, a los hijos de Dios que están conectados ahí, que verán esto más adelante, quiero decirles, la felicidad no es una cosa y no se obtiene por una cuenta bancaria o por estar casado o por tener muchos bienes o por viajar. La felicidad es un estado mental que usted construye cada día. Cada día plantéate el ser feliz. Y en Cristo la felicidad la tenemos en Él. Amén. Porque mucha gente, estando en la iglesia, está buscando la felicidad, haciéndose famoso, buscando pareja. Si tú no puedes ser feliz contigo mismo, descubriéndote y amándote con tus imperfecciones, mejorándolas cada día, es imposible que puedas ser feliz amando o teniendo a alguien más. Así que la felicidad es un proceso de construcción diaria a través de Cristo y su palabra. Y es parte de la construcción de una espiritualidad emocionalmente sana. Claro que sí. Yo de verdad quiero comprometer de manera pública, porque esta no es la única vez, ¿verdad?, que te vamos a ver aquí, porque hay muchos temas que tratar con respecto a todo lo que tiene que ver la conducta en la vida de un cristiano. ¿Y quién mejor que esta mujer que de alguna manera aporta conocimiento, pero también tiene la palabra y una capacidad de enseñar e instruir? Así es que desde ya te voy diciendo que hay algunos temas más que vamos a estar tratando aquí en Vivir Cristiano y yo quiero que tú vengas. Así es que toda la audiencia estará de acuerdo conmigo, porque el día de hoy hemos aprendido y hemos encontrado herramientas que nos van a ayudar para que el vivir cristiano sea verdaderamente una experiencia de fe extraordinaria. Gracias, Valentina, por estar con nosotros en esta entrega de Vivir Cristiano. Gracias de verdad por aceptar la invitación. Háblale a toda la audiencia y dinos cómo te podemos encontrar en redes sociales, dónde se encuentra Mentis. Háblanos, despídenos diciendo, ¿qué es Mentis? ¿Dónde está y cómo te encontramos? Mentis es un centro de psicoterapia integral. Mentis la pueden encontrar en redes sociales, Facebook, Instagram, y estamos en la ciudad de San Pedro de Macorís, pero tenemos acceso a través de nuestros teléfonos, el 829-676-5633. Repito, 829-676-5633. Damos consultas online, estamos a su disposición. Es muy importante que usted entienda que ella cobra por consultas. ¿Por qué? Porque es una de las cosas que tenemos que enseñar a los cristianos. Las terapias conductuales cuestan. Y si usted quiere andar bien conductualmente, pague por ello. Gracias, Valentina, por estar con nosotros. Dios les bendiga y Dios les guarde. Nos vemos en una entrega más de Vivir Cristiano. Bendiciones.